Los años perdidos del billonario. El vidrio templado del piso 30 reflejaba las grises nubes de Londres como un espejo melancólico. Ricardo de la Cruz se ajustó la corbata azul marino por tercera vez en 5 minutos, un hábito nervioso que había desarrollado en los últimos meses de su matrimonio en deterioro. A los 34 años, cargaba el peso de un imperio financiero sobre sus hombros y una vida personal en ruinas. Su secretaria tocó la puerta discretamente. «Señor de la Cruz, los representantes de Tierra Verde han llegado para la reunión de las 3 en punto». Ricardo asintió sin apartar la mirada de la ciudad que se extendía como un laberinto de cemento y sueños interrumpidos. Otra acusación infundada, pensó. Otro proceso que le costaría tiempo y recursos para probar la inocencia de la compañía. Estaba cansado de luchar contra sombras. Hágalos pasar. Marta. La puerta se abrió con un sonido casi inaudible y Ricardo se giró lentamente, preparando la sonrisa corporativa que había usado en incontables negociaciones. Pero la sonrisa murió en sus labios antes de nacer. Elena Vargas. 7 años. 7 años de silencio, de preguntas sin respuesta, de noches de insomnio, buscando pistas de por qué ella simplemente se había desvanecido de su vida, como humo disolviéndose en el aire. Y ahí estaba ella, en un impecable traje de negocios negro, cabello castaño recogido en un elegante moño, con un maletín de cuero y una expresión que conocía bien. Determinación enmascarando vulnerabilidad. El tiempo pareció estirarse como una banda elástica a punto de romperse. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba de una manera que no lo había hecho desde la última vez que la vio. Ricardo. Su voz era más profunda, más controlada, profesional. Dr. Vargas. Él solo pudo susurrar su nombre como si fuera una oración olvidada que volvía a la memoria. Los otros miembros de la ONG entraron detrás de ella. Un hombre de mediana edad, con una barba gris, y una joven con gafas. Pero Ricardo no los vio. Solo podía ver a Elena y la forma en que evitaba su mirada, enfocándose en puntos neutrales de la habitación. «Por favor, siéntense». Ricardo hizo un gesto hacia la mesa de conferencias, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Elena eligió la silla más alejada de él, abriendo su maletín con movimientos precisos y mecánicos. Sus manos, notó Ricardo, temblaban casi imperceptiblemente. Todavía llevaba su anillo de graduación de la universidad en el dedo meñique de la mano derecha. «Señor de la Cruz», el hombre barbudo comenzó, quien se había presentado como el doctor Roberto Gómez. «Estamos aquí para discutir la situación del terreno industrial en el distrito de East End. Nuestra organización ha recibido quejas de que Construcciones de la Cruz ha estado al tanto de la contaminación del suelo por más de 2 años». Ricardo se obligó a prestar atención, pero sus ojos continuaban siendo atraídos hacia Elena como un imán irresistible. Ella garabateaba notas en una agenda, la misma letra pequeña y pulcra que solía encontrar en notas dejadas en el refrigerador cuando vivían juntos. «Tenemos todos los permisos ambientales en regla», respondió Ricardo, activando el piloto automático. «Nuestra compañía siempre ha seguido rigurosamente la legislación. La legislación no protegió a las familias que desarrollaron problemas respiratorios crónicos». La voz de Elena cortó el aire como un cuchillo. «Ni a los niños nacidos con malformaciones neurológicas en los últimos 3 años». Ella lo miró directamente por primera vez, y Ricardo sintió el impacto de esos ojos de color marrón verdoso, como un puñetazo en el estómago. Había dolor allí, dolor viejo y dolor nuevo, mezclado en una expresión que lo dejó sin aliento. «La doctora Vargas tiene razón», el doctor Gómez continuó.
Necesitamos total transparencia, acceso a los informes originales, análisis de suelo, estudios de impacto. La reunión duró 1 hora. Ricardo apenas pudo concentrarse en los temas técnicos, las demandas legales, los plazos. Su mente estaba atrapada en un pasado que no podía digerir. El amanecer en que se despertó para encontrar solo una carta de 2 líneas en la cómoda. No puedo hacer esto más. Perdóname, Elena. Cuando los representantes se pusieron de pie para irse, Ricardo sintió una desesperación irracional. ¿Dr. Vargas podría quedarse unos minutos más? Me gustaría discutir algunos puntos específicos del proceso. Elena vaciló, cerrando su maletín con una fuerza innecesaria. Tengo otro compromiso, señor de la Cruz. Por favor, será rápido. El doctor Gómez y la asistente se despidieron, dejándolos solos en la habitación, que ahora parecía más grande y silenciosa. Ricardo caminó hacia la ventana, dándole la espalda. ¿Por qué volviste? El silencio se estiró como una eternidad. Cuando Elena habló, su voz era diferente, más baja, menos controlada. He estado trabajando aquí en Londres por 3 años. 3 años. Él se giró lentamente. ¿Y nunca qué? ¿Nunca me buscaste? Una risa amarga escapó de sus labios. Te casaste, Ricardo. Vi las fotos en los periódicos. La boda del año. Ricardo cerró los ojos. Camila. El matrimonio que se había transformado en una jaula dorada, en interminables noches de discusiones, en un silencio corrosivo que consumía todo a su alrededor. Me dejaste. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Simplemente desapareciste, sin explicación. Tuve mis razones. ¿Qué razones? Ricardo dio un paso hacia ella. ¿Qué razones justificaban desaparecer de la vida de alguien? ¿Cancelar una boda por carta? ¿Dejar a alguien preguntándose durante años qué hizo mal? Elena se puso de pie abruptamente, la silla raspando contra el piso. Sus manos temblaban visiblemente ahora. ¿No entiendes? Entonces explícamelo. Dame una razón. Algo que tenga sentido. Su grito resonó por la habitación, y ambos quedaron paralizados por la intensidad de la emoción. Ricardo se pasó una mano por el cabello, tratando de recomponerse. Lo siento. No debería haber. Estaba embarazada. Las palabras cayeron como piedras en un lago silencioso. Ricardo sintió que el mundo se movía bajo sus pies. ¿Qué? Elena respiró hondo, como si se preparara para sumergirse en aguas profundas. Cuando descubrí que estaba embarazada, a mi padre le diagnosticaron Alzheimer de inicio temprano. Tenía 25 años, Ricardo, sin madre desde los 16, sin familia, sin una red de apoyo. ¿Y tú? Tú estabas construyendo tu compañía, tus sueños. No podía. ¿Estabas embarazada de mi hijo? Su voz era ronca, incrédula. Hijos. Elena corrigió, las lágrimas finalmente escapando. Gemelos. El mundo se detuvo. Ricardo sintió que sus piernas se debilitaban y se apoyó contra la mesa. ¿Dónde? ¿Dónde están? Ana y Arturo. Tienen 7 años. Elena se secó la cara con el dorso de la mano. Ahora están en la escuela. 7 años. Ricardo repitió las palabras como si fueran un idioma extranjero. Tengo hijos de 7 años. Ricardo, yo. ¿Dónde están? Él se acercó a ella, sus ojos ardiendo con una mezcla de ira y desesperación. Quiero verlos. Ahora. No funciona así. ¿Cómo funciona entonces? Ricardo prácticamente gritó. ¿Tú decides sola cuándo puedo conocer a mis propios hijos? Elena retrocedió, pero no bajó la mirada. No saben que existes, Ricardo. Para ellos, solo eres un hombre que no pudo quedarse. Me robaste a mis hijos. La acusación salió baja, pero cargada de dolor. 7 años, Elena. 7 años de primeros pasos, primeras palabras, cumpleaños,
Me robaste todo eso. Los estaba protegiendo. ¿De qué? ¿De qué nos protegías? Elena apartó la mirada, su respiración agitada. De mí, de mi familia, de la genética que llevo. Ricardo frunció el ceño, confundido. ¿Qué genética? Síndrome de Mosaic-Turner. Las palabras salieron como una dolorosa confesión. Una rara condición que puede afectar el desarrollo neurológico. Lo descubrí cuando estaba embarazada. Hay una probabilidad de transmisión a los niños. Yo no podía ponerte esa responsabilidad encima, así que decidiste soportarla sola. No tenía otra opción. Sí, la tenías. Ricardo golpeó el puño contra la mesa. Pudiste haber confiado en mí. Pudiste habérmelo dicho. Éramos compañeros, Elena. Prometidos. Íbamos a casarnos, ¿recuerdas? Elena sollozó, toda su compostura profesional finalmente rompiéndose. Tenía miedo. Mi padre se consumía cada día sin reconocerme más la cara. Mi madre murió trágicamente cuando más la necesitaba. No podía arriesgarme a que tú también me abandonaras. Era más fácil irme primero. Ricardo permaneció en silencio durante un largo momento, procesando toda la información. Cuando volvió a hablar, su voz era más tranquila, pero cargada de una profunda tristeza. Ni siquiera me diste la oportunidad de elegir quedarme. Elena, te amaba. Él la miró a los ojos. Te amaba más que a cualquier sueño, más que a cualquier compañía. Y lo sabías. Elena negó con la cabeza, las lágrimas cayendo libremente ahora. Yo también te amaba. Por eso me fui. Se quedaron allí, separados por metros de distancia y años de resentimiento, pero unidos por un dolor compartido que ninguno sabía cómo sanar. «¿Los exámenes médicos de los niños?», preguntó Ricardo, su voz vacilando. «¿Cómo están?» «Arturo está bien, perfectamente sano». «Pero Ana», Elena respiró hondo, «muestra algunos síntomas neurológicos. Todavía estamos investigando. Por eso volví a Londres. Los mejores especialistas están aquí». Ricardo sintió un nudo en el pecho. Una hija que no conocía, posiblemente enferma, necesitando cuidados que él ni siquiera sabía que debía ofrecer. «Quiero ayudar, Ricardo. Por favor». Él se acercó a ella, deteniéndose a centímetros de distancia. «No me pidas que finja que no existen. No me pidas que siga viviendo como si no tuviera hijos». Elena lo miró por un largo momento, y Ricardo vio en esos ojos el mismo amor que lo había sostenido durante años, mezclado con miedo y vacilación. «Van a tener muchas preguntas. Tengo respuestas. Puede que no te acepten de inmediato. Puedo esperar». Elena cerró los ojos, y Ricardo supo que una batalla interna se libraba allí. Cuando los abrió de nuevo, había una resolución frágil pero decidida. «Salen de la escuela a las 5. Hay un parque cerca de nuestra casa donde suelen jugar». Ella vaciló. «Puedes aparecer como si fuera una coincidencia, como un conocido mío. Déjame preparar el terreno». Ricardo asintió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. «¿Dónde?» Elena garabateó una dirección en un papel y se lo entregó. Sus dedos se tocaron brevemente y Ricardo sintió la misma electricidad de hace años. «Ricardo». Ella vaciló en la puerta. «Lo siento mucho por todo. Sé que no se justifica, pero de verdad lo siento». Después de que ella se fue, Ricardo se quedó solo en la habitación, mirando el papel en sus manos, como si fuera un mapa hacia un tesoro perdido. 2 horas hasta que se encontrara con sus hijos. 2 horas para descubrir cómo explicar 7 años de ausencia involuntaria. Recogió su teléfono y canceló todos los compromisos para el resto de la semana. Algunas reuniones podían esperar toda una vida, otras no. ¿Crees que las acciones pasadas de Elena estaban justificadas?
dadas sus circunstancias? ¿Cómo crees que reaccionarán los niños al conocer a su padre biológico por primera vez? Comparte tus pensamientos y predicciones en los comentarios. El Parque Hyde zumbaba con la energía típica de la tarde. Los niños corrían entre los equipos del parque, mientras los padres equilibraban conversaciones rápidas, con miradas vigilantes. Ricardo estacionó su SUV negro a una distancia segura y permaneció en el coche durante unos minutos, sus manos temblando contra el volante. 7 años. 7 años de vida perdida. 7 años de abrazos no dados. Historias no contadas. Noches en las que no pudo verificar si estaban bien arropados antes de dormir. La ira y la nostalgia se mezclaron en su pecho como ingredientes tóxicos. Miró su reloj, 5:15. Elena dijo que solían llegar a las 5. Ricardo salió del coche, se ajustó la camisa de vestir azul y caminó hacia los bancos cerca del parque. Eligió un lugar estratégico, visible pero no intimidante, como si estuviera allí por casualidad. Su corazón dio un salto cuando vio a Elena acercándose por la acera. Llevaba jeans y una simple blusa blanca, su cabello suelto, ondeando al viento. Pero no fue ella quien captó su atención. Fueron ellos. Ana corrió unos pasos por delante, su cabello rubio claro con 2 trenzas desordenadas. Llevaba un vestido azul marino con pequeñas flores amarillas y zapatillas de deporte rosadas que destellaban con cada paso. Arturo caminaba al lado de su madre, más compuesto. Una mochila de Spider-Man en la espalda y una expresión seria que Ricardo reconoció como su propia marca de la infancia. Ricardo sintió que el aire salía de sus pulmones. Eran hermosos. Perfectamente, devastadoramente hermosos. Y había algo en los ojos de ambos, ese matiz de color azul grisáceo tan específico, que no dejaba lugar a dudas sobre su paternidad. «Mami, ¿puedo ir al tobogán?» La voz de Ana era aguda, llena de vida. «Puedes, mi amor, pero quédate donde pueda verte». Elena se sentó en un banco cercano, fingiendo no haber notado a Ricardo, pero él percibió la tensión en sus hombros. Arturo permaneció a su lado, observando la actividad del parque con la paciencia de alguien mucho mayor. Ricardo respiró hondo y se levantó, caminando casualmente hacia la fuente de agua cerca de su banco. Al pasar, se aseguró de tropezar ligeramente, dejando caer sus llaves. Elena fingió sorpresa, agachándose para recoger las llaves. ¿Elena Vargas? Ella se giró, y Ricardo vio el nerviosismo apenas disimulado en sus ojos. «¡Ricardo! ¡Qué coincidencia! ¿Qué haces aquí?» Su actuación no era convincente, pero sería suficiente. «Vivo a unas cuadras de aquí. Suelo correr por el parque». Él gesticuló vagamente hacia la pista de correr. «¿Y tú?» «Oh, traje a los niños a jugar un poco». Elena vaciló. «Ricardo, estos son mis hijos, Ana y Arturo». Arturo lo observó con ojos analíticos, evaluando claramente si Ricardo representaba alguna amenaza. «Hola», dijo el chico, su voz cautelosa. «Hola, Arturo». Ricardo se arrodilló a su altura. «Encantado de conocerte». «¿Conoces a mi mamá del trabajo?» «Nos conocemos desde hace mucho tiempo», respondió Ricardo con cuidado. «Somos viejos amigos». Ana había dejado de jugar y se acercó, la curiosidad superando la timidez inicial. «Tienes los mismos ojos que nosotros», observó, ladeando la cabeza hacia un lado. Ricardo sintió que su corazón daba un vuelco. La sinceridad infantil podía ser devastadora. ¿De verdad? Él sonrió. «Tal vez sea una coincidencia. Mi maestra dijo que no existe tal cosa como la coincidencia. Ella dijo que todo sucede por una razón». Ana se balanceó en las puntas de sus pies. «¿Cómo te llamas?» «Ricardo».
Ese es un nombre genial. Ella sonrió, revelando un diente frontal ligeramente torcido. ¿Quieres ver cómo puedo bajar el tobogán de cabeza? Eleanor se levantó rápidamente. Ana, no hagas eso, es peligroso. Pero mami, tal vez él podría enseñarme cómo se desliza normalmente primero, sugirió Ricardo. Apuesto a que es muy valiente. Ana se iluminó y corrió de regreso al área de juegos. Ricardo se sentó en el banco junto a Elena, manteniendo una distancia respetuosa. Ella es... Se detuvo, incapaz de encontrar las palabras. Energética, terca, demasiado curiosa para su propio bien, completó Elena. Pero había afecto en su voz. Perfecta, dijo Ricardo simplemente. Ella es perfecta. Arturo se había sentado al otro lado de su madre, pero continuó observando a Ricardo. ¿Tienes hijos?, preguntó el chico de repente. La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo. Miró a Elena, que evitó sus ojos. No, respondió honestamente. No tengo hijos. ¿Por qué, Arturo? Elena lo reprendió suavemente. Está bien. Ricardo se giró hacia el niño. Esa es una buena pregunta. Supongo que nunca encontré a la persona adecuada para formar una familia. Mi mamá tampoco tiene esposo, comentó Arturo. Ella dijo que nuestro papá no pudo quedarse con nosotros. Cada palabra era un puñal. Ricardo tuvo que tragar antes de responder. A veces las circunstancias son complicadas. ¿Crees que le gustaríamos?, preguntó Arturo. ¿A nuestro papá? Y había una vulnerabilidad en su voz que rompió el corazón de Ricardo. Estoy seguro de que los amaría más que a nada en el mundo, respondió Ricardo. Su voz se ahogó por la emoción. Como cualquier padre amaría a niños tan especiales. Arturo sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina. ¿Quieres ver mi dibujo? Abrió su mochila y sacó un cuaderno. Dibujé un dragón en la escuela hoy. Ricardo tomó el cuaderno con manos cuidadosas, como si sostuviera algo precioso. El dibujo mostraba un dragón verde oscuro con alas doradas, que lanzaba fuego hacia un castillo. Es increíble. Eres muy talentoso. Ana dibuja mejor que yo, admitió Arturo. Ella dibuja personas. Yo solo sé hacer dragones y coches. Los dragones y los coches son temas geniales, dijo Ricardo con seriedad. ¿Te gustan los coches? Los ojos de Arturo se iluminaron. Sí, especialmente los deportivos. Mi mamá dijo que cuando sea grande, puedo tener uno si me esfuerzo mucho. Ese es un buen plan, sonrió Ricardo. ¿Cuál es tu favorito? Ferrari. Rojo, respondió Arturo sin dudar. ¿Y tú? ¿Tienes un coche? Tengo algunos, admitió Ricardo. Quizás algún día pueda mostrártelos. ¿De verdad? Arturo se animó, pero pronto miró a su madre. Si mamá me deja, por supuesto. Elena estaba tensa. Ricardo podía sentirlo. La situación se estaba saliendo de control, y él sabía que necesitaba retroceder. ¡Miren! ¡Ustedes dos! Ana corrió de vuelta, sus mejillas rojas de emoción. Hice una amiga. Se llama Sara, y tiene un perro llamado Popcorn. ¡Qué bien, mi amor!, respondió Elena, mirando su reloj. Pero se está haciendo tarde. Tenemos que ir a casa. Ya. Ana hizo un puchero. ¿5 minutos más? Ana, 5 minutos más, por favor. Ricardo puede quedarse y verme bajar el tobogán correctamente. Ricardo miró a Elena, que vaciló. Creo que tu mamá tiene razón. Está oscureciendo. ¿Vas a volver aquí a veces?, preguntó Arturo. Bueno, corro aquí algunas veces a la semana. Nosotros venimos aquí todos los martes y jueves, le informó Ana. Y los sábados, también, cuando no tenemos otras cosas que hacer. ¡Ana! Elena la reprendió. No es necesario que le contemos a todo el mundo nuestro horario. Pero él no es cualquiera, mami. Es tu amigo. Ricardo y Elena intercambiaron una mirada significativa. Eso es cierto, dijo Ricardo suavemente. Somos viejos amigos. Entonces puedes volver, decidió Arturo. Los amigos pueden volver.
Camino al coche de Elena, un Honda Civic blanco con algunos rasguños, Ana saltó al lado de Ricardo, charlando sobre la escuela, sobre la maestra con el pelo morado, sobre el gato que apareció en su jardín. «Ricardo», dijo de repente, deteniéndose, «¿estás triste?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso? Tus ojos a veces se ponen tristes, igual que los de mami cuando cree que no la estoy mirando». Ricardo se arrodilló a su altura. «A veces los adultos nos ponemos tristes por cosas del pasado, pero estar aquí con ustedes me hace feliz. Entonces deberías venir más a menudo, para que no te sientas triste». La inocencia en su voz casi lo hizo llorar allí mismo. «Tal vez lo haga». Cuando llegaron al coche de Elena, Arturo vaciló antes de entrar. «Ricardo, sí. Gracias por no irte cuando Ana estaba charlando. Mucha gente se molesta. Me encantó hablar con ustedes dos». Arturo sonrió de nuevo y se metió en el coche. Ana saludó enérgicamente a través de la ventana mientras se alejaban. Sí. Ricardo se quedó de pie en la acera hasta que el coche desapareció, sintiendo como si una parte de él hubiera sido arrancada. Eran sus hijos. Sus hijos. ¿Quién no sabía quién era él? ¿Quién había crecido sin él? ¿Quiénes eran perfectos y maravillosos y a centímetros de distancia, pero completamente fuera de su alcance? Sacó su teléfono celular y marcó el número de Elena. «Hola, son increíbles». Silencio al otro lado de la línea. «Ricardo, no, déjame hablar». Su voz tembló. «Son increíbles, Elena. Inteligentes, cariñosos, curiosos. Y perdí todo. Todos los momentos importantes, todos los pequeños milagros cotidianos. Lo perdí todo. Lo sé». Su voz se ahogó. «Lo sé. Y lo siento». «¿Cómo lo haces?», él preguntó. «¿Cómo te las arreglas para criarlos sola? Es abrumador. Algunos días son más difíciles que otros». Elena suspiró. «Especialmente con Ana. Ella tiene episodios, fuertes dolores de cabeza, confusión mental. Los médicos todavía están investigando». El estómago de Ricardo se encogió. «¿Cómo puedo ayudar?» «Ricardo, ya hablamos de esto. Les caí bien, Elena. ¿Viste? Ana me invitó a volver. Arturo compartió su dibujo. Necesitan una figura paterna, incluso si todavía no saben que soy su padre». Una larga pausa. «Tienes que entender una cosa», dijo finalmente Elena. «Si entras en sus vidas, no puedes rendirte. No puedes decidir que es demasiado difícil e irte. Ya han sufrido lo suficiente. No me voy a ir a ninguna parte. ¿Cómo puedo estar segura?» «Porque los amo», respondió Ricardo sin dudar. «Los conocí hace 2 horas, y ya los amo más de lo que sabía que era posible amar a alguien. Imagina después de toda una vida». Otro silencio. «¿El martes?», dijo finalmente Elena. «Puedes venir el martes, pero lentamente, Ricardo. Necesitan acostumbrarse a ti primero». «Gracias», cerró los ojos con alivio. «Gracias por darme esta oportunidad». Cuando colgó el teléfono, Ricardo se sentó en el asiento del conductor y se permitió llorar por primera vez en años. Lloró por la pérdida, por la nostalgia, por el amor instantáneo y abrumador que sentía por 2 niños que apenas conocía, pero que eran, indiscutiblemente, lo más importante que le había pasado en su vida. El martes no podía llegar lo suficientemente pronto. ¿Qué impacto profundo crees que tendrá esta revelación en la vida de Ricardo en el futuro? ¿Cómo navegará Elena el delicado proceso de integrarlo en la vida de los niños? Comparte tus ideas y predicciones en los comentarios. 3 meses después, el apartamento de Elena se había transformado en algo completamente diferente de lo que era antes del regreso de Ricardo. Las paredes, antes sobrias y neutrales, decoradas solo con diplomas y pinturas abstractas, ahora exhibían una galería colorida y caótica de dibujos de niños.
Los dragones verde oscuro de Arturo competían por espacio con retratos familiares de Ana, donde todos aparecían de la mano bajo un sol sonriente de color naranja amarillo. En el refrigerador, imanes de animales de colores sostenían una colección creciente de recuerdos, fotos del parque tomadas con el teléfono de Ricardo, recordatorios de citas médicas escritas con la letra pulcra de Elena, informes escolares con estrellas doradas y una nota especial escrita con una caligrafía infantil vacilante. Ricardo es nuestro amigo especial y hace sonreír a mami. Debajo, con la letra más firme de Arturo, estaba escrito: Él nos hace sonreír también. Ricardo se había convertido en una presencia constante y esperada los martes y jueves, y los sábados, cuando no tenía compromisos urgentes de la compañía. Lo que comenzó como encuentros casuales y cuidadosamente orquestados en el parque, había evolucionado naturalmente hacia tardes enteras en la casa de Elena. Ayuda dedicada con las tareas, cenas que se extendían hasta que los niños se quedaban dormidos en el sofá de la sala, todavía agarrados a los libros de cuentos que él leía, con diferentes voces para cada personaje. Arturo lo había adoptado oficialmente como confidente para todos los asuntos de hombres, los coches deportivos que veía en la calle y soñaba con conducir cuando creciera, los equipos de fútbol y sus estadísticas incomprensibles, y principalmente, los misterios profundos y aparentemente insolubles del universo femenino, representados por su hermana Ana y su madre Elena. Ana, por su parte, lo había incluido en todos sus rituales sagrados y no negociables. La cuidadosa elección de las historias para dormir, que variaban entre princesas valientes y aventureros intrépidos. La evaluación técnica detallada de cada uno de sus dibujos. Este dragón tiene una cara triste o una cara enojada, y las consultas diarias sobre qué ropa la hacía más bonita que una princesa de verdad, pero no de esas tontas que esperan a un príncipe. Elena observaba esta transformación, con el corazón constantemente dividido entre la más profunda gratitud y un miedo que la carcomía por dentro. Cada risa genuina que los niños compartían con Ricardo era simultáneamente una bendición que le calentaba el alma y un castigo que le recordaba todo lo que les había negado durante 7 largos años. ¿Cómo podría explicarle a 2 niños inocentes que este hombre que amaban con una creciente naturalidad, que los trataba con un afecto paternal instintivo, que conocía sus manías y miedos como si siempre hubiera estado presente, era en realidad el padre que creían haber perdido para siempre antes incluso de conocerlo? La pregunta la atormentaba durante sus noches de insomnio, cuando escuchaba a Ricardo leer cuentos en la habitación de al lado. Su voz profunda y amorosa, narrando aventuras de héroes improbables y finales felices que parecían promesas susurradas en la oscuridad. ¡Mami! Ana apareció en la cocina ese soleado jueves de marzo, mientras Elena preparaba la cena con movimientos automáticos, perdida en sus pensamientos. ¿Ricardo va a cenar con nosotros hoy? Sí, mi amor. Elena forzó una sonrisa, revolviendo la salsa de tomate con más fuerza de lo necesario. Pero recuerda, hoy tiene que irse más temprano. Tiene un compromiso importante. ¿Qué tipo de compromiso? Arturo apareció detrás de su hermana, como siempre hacía, con su curiosidad investigadora en pleno apogeo. Elena vaciló, la cuchara de madera suspendida en el aire. No podía decir que Ricardo se reunía con sus abogados para finalizar los últimos detalles de su divorcio de Camila, un proceso que se había arrastrado durante meses en medio de acusaciones cada vez más absurdas y profundamente hirientes, y una creciente inestabilidad emocional
que hacía que todos a su alrededor caminaran con cautela. Cosas de trabajo, Arturo, cosas aburridas de adultos. Él trabaja mucho, observó Ana, mordisqueando pensativamente una zanahoria que había robado de la ensalada. Igual que tú, mami, ustedes dos trabajan mucho. Los adultos a veces necesitamos trabajar mucho para cuidar de las personas que amamos, explicó Elena, esperando que la respuesta fuera suficiente. ¿Ricardo nos ama? La pregunta de Ana fue hecha con la desconcertante naturalidad de alguien que pregunta sobre el clima o el color del cielo. Elena casi dejó caer la olla. La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago, no por sorpresa, sino por la absoluta certeza de la respuesta que no podía dar. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque nos mira igual que tú. Ana ladeó la cabeza hacia un lado, como hacía cuando estaba procesando algo importante. Con esa mirada protectora, ¿sabes? Como cuando te preocupas cuando estoy enferma o cuando Arturo está triste. Y ayer soñé que él era nuestro papá de verdad. Fue un sueño muy bonito. Arturo puso los ojos en blanco con la típica impaciencia del hermano mayor. Ana, tú sueñas las cosas más locas. La semana pasada soñaste que eras una sirena y podías respirar bajo el agua. Pero este sueño fue diferente, insistió Ana, sus ojos brillando con una convicción que asustó a Elena. Era como en las películas. Nos recogía de la escuela todos los días, jugaba con nosotros en el jardín de casa, dormía aquí en casa, desayunaba con nosotros. Era como si fuéramos una familia de verdad. Somos una familia de verdad, dijo Elena rápidamente. Los tres, somos una familia completa. Lo sé, mami. Ana sonrió con paciencia exagerada. Pero en el sueño, éramos una familia aún más completa, con un papá y una mamá y unos hijos, como las familias de mis amigos en la escuela. Arturo permaneció en silencio por un momento, y Elena se dio cuenta con un nudo en el corazón de que él también pensaba en eso, aunque no lo verbalizara como su hermana, aunque no lo quena. ¡Ana! Elena se arrodilló al nivel de su hija, su mano todavía temblando ligeramente. ¿Cómo te sientes cuando estás con Ricardo? Segura. La respuesta llegó sin vacilación, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Como cuando me abrazas después de una pesadilla, como si nada malo pudiera pasarme. Como si él pudiera luchar contra cualquier monstruo para protegerme. Arturo asintió en silencio, y Elena se dio cuenta con un nudo en el corazón de que él sentía exactamente lo mismo. Sus hijos habían encontrado en Ricardo algo que incluso ella misma no había percibido que estaban buscando. La figura paterna que completaba el rompecabezas emocional de sus vidas. El timbre sonó, interrumpiendo el momento significativo. Ana corrió a abrir como siempre hacía, seguida por Arturo, que asumió automáticamente su papel de protector más cauteloso. Elena escuchó las exclamaciones de alegría de los niños y la voz profunda de Ricardo, respondiendo con igual entusiasmo y afecto genuino. Les traje una sorpresa, anunció Ricardo cuando entraron en la cocina, llevando una bolsa misteriosa. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Ana saltó con impaciencia, tratando de mirar dentro de la bolsa. Ricardo mostró una pequeña caja con boletos de colores. ¿Boletos para el cine? Hay una nueva película de Spider-Man, y pensé que podríamos ir el sábado, si su mamá les deja, por supuesto. Podemos, mami, por favor, por favor, por favor. Ana juntó sus manos en súplica dramática. Tengo muchas ganas de ver esa película, agregó Arturo, con un entusiasmo más contenido pero igualmente genuino. Escuché a los niños de la escuela decir que es la mejor de todas. Claro que pueden. Elena sonrió, pero Ricardo notó la tensión familiar en sus hombros, la forma en que evitaba mirarlo directamente. Va a ser divertido. Durante la cena, los niños charlaron animadamente sobre la película que iban a ver,
sobre amigos de la escuela y sus últimas travesuras, sobre el proyecto de ciencias que Arturo estaba desarrollando con la dedicación de un pequeño científico. Ricardo participó en la conversación con una naturalidad que parecía haber nacido con él, haciendo preguntas inteligentes que demostraban un interés genuino, riéndose de chistes infantiles, como si fueran las cosas más divertidas del mundo, ayudando a Ana a cortar su carne con infinita paciencia. Elena lo observaba discretamente, como hacía todas las noches. Era un padre natural, sin esfuerzo y sin pretensiones, paciente con las travesuras interminables de Ana, atento a las necesidades silenciosas de Arturo, que prefería mostrar afecto a través de pequeños gestos, cariñoso sin ser permisivo, presente sin ser asfixiante. Todo lo que ella había soñado que sería si hubiera tenido la oportunidad de ser padre desde el principio. «Ricardo», dijo Arturo de repente en medio de su postre de pudín de leche, «¿estás casado?» La pregunta tomó a todos por sorpresa. Ricardo casi se ahoga con su pudín, y Elena sintió que se le helaba la sangre. «¿Por qué preguntas eso, Arturo?» «Solo curiosidad». Arturo se encogió de hombros con una estudiada casualidad. «Nunca hablas de tu familia, y llevas un anillo de bodas». Ricardo miró su propia mano, donde el anillo de oro blanco todavía brillaba. Continuaba usándolo más por un hábito automático que por cualquier significado emocional que pudiera tener. «Me estoy divorciando», respondió con cuidadosa honestidad. «A veces los matrimonios no funcionan, incluso si la gente se esfuerza mucho». «¿Es triste?», preguntó Ana, con la devastadora sinceridad que solo los niños poseen. «Un poco». Ricardo consideró la respuesta. «Pero también es un alivio cuando dos personas se dan cuenta de que ya no pueden hacerse felices mutuamente por mucho que lo intenten. ¿Y por eso te quedas aquí con nosotros?». Arturo continuó su minuciosa investigación. «¿Porque estás solo?». «No». Ricardo los miró directamente a cada uno de ellos. «Me quedo aquí con ustedes porque es donde quiero estar, porque me hacen feliz de una manera que ni siquiera sabía que era posible». «¿Vas a casarte de nuevo?», Arturo persistió, con la determinación de un pequeño detective. Ricardo miró directamente a Elena, que estaba demasiado concentrada en su pudín. «Tal vez si encuentro a la persona adecuada». «¿Cómo sabrás que es la persona adecuada?». Ana se inclinó hacia adelante, intensamente interesada en el tema. «Creo que lo sabes cuando la miras y sientes que has llegado a casa». Su voz se volvió más baja, más íntima. «Cuando no puedes imaginar un solo día de tu vida sin ella. Cuando ella te hace querer ser una mejor persona, solo para ser digno de su amor». El silencio que siguió fue cargado de un significado pesado y expectativa. Elena apartó la mirada, sus mejillas ligeramente sonrojadas, fingiendo estar absorta en limpiar una mancha inexistente de la mesa. «¿Puedo tomar más pudín?». Ana rompió la tensión con una practicidad infantil. «Solo un poquito más», respondió Elena, todavía evitando los ojos de Ricardo. Más tarde, después de que los niños se hubieran ido a la cama siguiendo el elaborado ritual de cepillarse los dientes, elegir pijamas y escuchar otra historia, esta vez sobre un dragón que descubrió que era vegetariano, Elena y Ricardo se quedaron en el pequeño balcón del apartamento, bebiendo café y observando las luces de Londres que se extendían hasta el horizonte como un océano de estrellas terrestres. «Hicieron muchas preguntas hoy», comentó Elena, rompiendo el cómodo silencio. «Los niños son curiosos por naturaleza. Es parte de su desarrollo normal». «¡Ricardo!». Ella vaciló, sus manos agarrando la taza de café como si fuera un ancla. «Creo que es hora de decirles la verdad». Ricardo se giró hacia ella por completo, sorprendido por la repentina declaración. «¿Estás segura? Creí que querías esperar más. Se están apegando mucho a ti, y tú a ellos».
Elena suspiró profundamente. Si algo sale mal, si por alguna razón tienes que irte de repente. Ya te dije que no me voy a ir a ninguna parte, Elena. Lo sé. Pero la vida es impredecible. Y además, ella hizo una pausa. Se merecen saber quién eres realmente, especialmente por la situación médica de Ana. Los exámenes más recientes de Ana habían revelado algunas alteraciones neurológicas sutiles, pero preocupantes, que requerían un seguimiento médico constante y especializado. Los neurólogos necesitaban el historial familiar paterno completo para definir el mejor protocolo de tratamiento y comprender completamente su cuadro clínico. ¿Cómo quieres hacerlo?, preguntó Ricardo, su voz llena de una mezcla de ansiedad y expectativa. No lo sé. Elena se rió sin humor, un sonido amargo que cortó la noche. ¿Cómo le explicas a 2 niños de 7 años que les mentiste durante toda su vida conocida? ¿Cómo les pides perdón por robarles el derecho a conocer a su propio padre? Tú no mentiste, Elena. Los protegiste de la única manera que sabías en ese momento, de la misma manera que yo fui protegido cuando supe que existían. La ironía en su voz era clara y dolorosa. La protección a través de la omisión y el silencio nunca funciona por mucho tiempo, Ricardo. La verdad siempre encuentra la manera de salir. Ricardo permaneció en silencio, reconociendo que ella tenía toda la razón. La protección a través del silencio era una ilusión que siempre terminaba causando más dolor que alivio. ¿Qué tal este fin de semana?, sugirió con cuidado. Después del cine, cuando estén relajados y felices, podemos llevarlos a un lugar especial y hablar con calma. ¿Dónde? Conozco un lugar perfecto. Ricardo sonrió con una nostalgia triste. Una casa de campo en el distrito de Los Lagos, a la que solía ir con mi padre cuando era niño, y necesitábamos tener conversaciones importantes. Es tranquilo, hermoso, rodeado de naturaleza. Un lugar donde las conversaciones importantes suceden de forma natural. Elena asintió lentamente, el miedo y la determinación luchando en su pecho. Está bien. Entonces, este fin de semana, después del cine, todo va a estar bien, dijo Ricardo, pero su propia voz llevaba incertidumbre. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque ya nos aman como una familia. La verdad solo formalizará lo que todos ya sabemos en nuestros corazones. ¿Crees que este es el momento adecuado para que Ricardo y Elena les digan la verdad a los niños? ¿Cómo reaccionarán Ana y Arturo a una revelación que cambiará sus vidas? Comparte tus pensamientos y predicciones. El día que lo cambió todo, el viernes, llegó con un cielo nublado y pesado, cargado de una humedad que parecía presagiar una tormenta. Elena se despertó con una sensación extraña y persistente en el estómago, como si algo malo se acercara en el horizonte, una intuición maternal que la dejaba inquieta sin razón aparente. Ana se despertó de mal humor, con un dolor de cabeza palpitante, síntomas que se habían vuelto más frecuentes y preocupantes en las últimas semanas, dejando a Elena constantemente alerta a cualquier signo de empeoramiento. No quiero ir a la escuela hoy, se quejó durante el desayuno, empujando su plato de fruta a un lado con total desinterés. Tienes que ir, mi amor. Elena trató de mantener su voz tranquila y paciente. Hoy es el día de la presentación de tu proyecto de animales marinos. Trabajaste tan duro en él, ¿recuerdas? Ya no me importan los estúpidos animales marinos. Ana hizo un puchero exagerado. Me duele mucho la cabeza y solo quiero quedarme en la cama. Arturo observó a su hermana con la creciente preocupación que se había convertido en su marca en las últimas semanas. Había desarrollado un instinto protector casi paternal hacia Ana, como si sintiera intuitivamente que ella era más frágil y necesitaba un cuidado extra. ¿Y quieres que me quede contigo en la escuela hoy?, se ofreció seriamente. Puedo pedirle a la señora Peterson
Que me deje ver tu presentación en la otra clase. Tienes tu propia clase, Arturo, dijo Elena suavemente, conmovida por la dedicación de su hijo. Y tu propia presentación de matemáticas. Pero yo cuido de Ana. Es mi trabajo cuidarla. La simple frase, cargada de responsabilidad, rompió el corazón de Elena. Arturo, a los 7 años, ya cargaba con el peso emocional de ser el hermano mayor, el protector designado, responsable de una seguridad que debería pertenecer exclusivamente a los adultos. Sé que la cuidas, mi amor, y eso me hace muy orgullosa. Pero Ana estará bien en la escuela, y después, ustedes dos irán a la casa de la señora Valdés, como siempre, donde pueden cuidarse mutuamente. La señora Valdés era la anciana vecina del apartamento de al lado, que cuidaba a los niños durante las pocas horas cruciales entre la salida de la escuela y la llegada de Elena del trabajo. Una mujer dulce y maternal, a quien los niños habían adoptado espontáneamente como una abuela honoraria, y que los trataba a ambos con el afecto de alguien que nunca tuvo nietos propios a quienes mimar. El día transcurrió con la tensa normalidad de los días comunes. Elena se concentró en la preparación para una importante audiencia el lunes. Ricardo se ocupó de los últimos procedimientos burocráticos de su divorcio, y los niños siguieron sus rutinas escolares aparentemente sin problemas. Hasta las 3 de la tarde, cuando el teléfono de Elena sonó con la urgencia estridente de una emergencia. Doctora Vargas. La voz de la señora Valdés estaba visiblemente angustiada, cargada de una preocupación que heló la sangre de Elena al instante. Arturo no ha llegado a casa. ¿Cómo que no ha llegado a casa? Elena sintió que el mundo giraba bajo sus pies. ¿Qué quiere decir con eso? Ana llegó a casa normalmente a las 2:30 con el transporte escolar como de costumbre, pero Arturo no vino con ella. La señora Valdés habló rápidamente, claramente nerviosa. Ana dijo que se quedó en la escuela para terminar un proyecto importante, pero me pareció extraño que no nos hubiera avisado. Llamé a la escuela y hablé con la directora. Ella dijo que Arturo se fue a la hora normal, junto con todos los demás niños. Elena ya estaba agarrando su bolso y corriendo hacia el ascensor, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Señora Valdés, quédese con Ana en casa, cierre la puerta con llave y no la deje salir por nada del mundo. Voy a buscar a Arturo ahora mismo. Las siguientes 2 horas fueron las más largas y agonizantes en la vida de Elena. Recorrió meticulosamente toda la ruta entre la escuela y la casa de la señora Valdés, no 1, ni 2, sino 5 veces, revisando cada calle lateral, cada callejón, cada lugar donde un niño de 7 años podría haberse detenido o perdido. Revisó el parque donde solían jugar, buscando en cada área de juegos, cada banco, cada árbol donde Arturo podría estar escondido. Revisó la panadería donde a veces compraban dulces los fines de semana, preguntando a todos los empleados si habían visto a un chico rubio con ojos azules. Corrió a la biblioteca pública que a Arturo le encantaba visitar, esperando encontrarlo perdido entre los estantes de libros para niños. Nada, absolutamente nada. Con cada minuto que pasaba, la desesperación crecía como una bestia hambrienta, devorando su cordura. Elena llamó a todos los padres de los amigos de Arturo que pudo recordar, a la escuela 3 veces, a los hospitales de la región, preguntando por niños perdidos. A las 5:40 de la tarde, con las manos temblando tanto que apenas podía marcar, llamó a Ricardo. Arturo desapareció. Las 3 palabras cortaron el aire como puñaladas. Al otro lado de la línea,
Ricardo permaneció en silencio durante 2 segundos que parecieron eternos. ¿Dónde estás? Frente a la escuela. He buscado en todos los lugares posibles. Simplemente desapareció. No te muevas. Voy para allá y traeré ayuda. En 20 minutos, que se arrastraron como horas, Ricardo llegó a la escuela con 2 investigadores privados que trabajaban regularmente para su compañía en asuntos de seguridad corporativa. Marcos Soler y Roberto Prieto eran profesionales experimentados, especialistas en casos de personas desaparecidas. En 40 minutos, la policía había sido alertada oficialmente, y una investigación formal estaba en marcha. La investigación inicial, realizada con eficiencia profesional, reveló información que heló a todos los involucrados. Arturo, de hecho, había salido de la escuela a la hora normal, acompañado por el grupo habitual de niños que tomaban el transporte escolar. Pero en lugar de subirse al familiar autobús escolar que lo había llevado a casa durante meses, había caminado hasta la esquina y entrado voluntariamente en un coche negro que lo estaba esperando. Varios niños lo vieron y lo saludaron, pensando que era alguien de la familia que había venido a recogerlo para algún compromiso especial. Arturo había saludado de vuelta, aparentemente tranquilo, y sin mostrar signos de miedo o coacción. Alguien que conocía y en quien confiaba, concluyó Marcos Soler, después de escuchar los testimonios de los niños. Se metió en el coche espontáneamente, sin dudarlo. ¿Quién tendría acceso a la información sobre los horarios de los niños?, preguntó el investigador Roberto Prieto, pragmático. ¿Quién sabría exactamente dónde y cuándo encontrar a Arturo? La escuela, obviamente, los maestros, la directora. Elena enumeró mecánicamente, tratando de pensar racionalmente a través del pánico. Algunos padres de sus amigos y las personas más cercanas a nuestra familia. Ricardo, la señora Valdés, mis colegas del trabajo y su personal de servicio. Señor de la Cruz, Marcos se dirigió a Ricardo con atención enfocada. Empleados, conductores, guardias de seguridad, personas que trabajan en su casa. Ricardo frunció el ceño, confundido por la dirección de la pregunta. No tengo empleados que tengan contacto directo con los niños. Nunca han estado en mi casa. Nunca han conocido a mi equipo personalmente. ¿Pero algunas personas saben de su existencia? Algunas, sí. Ricardo comenzó a palidecer mientras conectaba los puntos. Mi secretaria, mi conductor, mi abogado personal. Y se detuvo bruscamente. Señora Valdés. ¿Quién es la señora Valdés? La ama de llaves de la casa donde vivo, donde solía vivir con mi ex esposa. Ricardo estaba claramente perturbado ahora. Ha trabajado para nuestra familia durante 15 años. Sabe todos los detalles de nuestra vida personal. Y en los últimos meses, desde que comencé a pasar tiempo con Elena y los niños, mencioné que estaba visitando. Que estaba pasando tiempo con unos niños especiales. Necesita hablar con ella de inmediato, dijo Marcos de forma directa y urgente. Ricardo tomó su teléfono celular, con manos visiblemente temblorosas, y marcó el número de la casa. El teléfono sonó 4, 5, 6 veces antes de pasar al buzón de voz. Extraño, porque la señora Valdés siempre contesta al segundo timbrazo, con puntualidad militar. Intentó su teléfono celular, directamente al buzón de voz. Ella nunca deja de responder a mi teléfono. Ricardo estaba visiblemente nervioso ahora, pasándose una mano por el cabello repetidamente. Valdés es obsesivamente responsable y disponible. En 15 años, nunca ha ignorado una llamada mía. Vamos a su casa. Ahora. Marcos decidió sin dudar. ¿Quién crees que se ha llevado a Arturo? ¿Y cuál podría ser su motivo?
¿Cómo manejarán Ricardo y Elena este nuevo y aterrador desarrollo? Comparte tus teorías en los comentarios. El Confrontación. La mansión de la Cruz se alzaba en una de las calles más exclusivas de Kensington. Un imponente palacio clásico, rodeado de jardines elaborados y perfectamente cuidados. Cuando llegaron, todas las luces de la casa estaban apagadas, lo que era completamente inusual para esa hora del día. Ricardo usó sus llaves para entrar, llamando en voz alta. «Marta, Marta, ¿estás aquí? Necesito hablar contigo urgentemente». El silencio que respondió fue pesado y ominoso. La casa parecía demasiado vacía, como si contuviera la respiración. Encontraron a la señora Valdés en la gran e impecable cocina, sentada en la mesa de granito, mirando fijamente a sus manos entrelazadas, como si estuviera rezando o preparándose para una confesión. Era una mujer de 62 años, su cabello completamente gris, recogido en un estricto moño, su expresión normalmente severa y controlada, ahora vacía y perdida. «¿Marta?» Ricardo se acercó con cautela, como si tratara con un animal herido. «¿Dónde está Arturo?» Ella lentamente levantó sus ojos, y Ricardo vio allí una mezcla devastadora de culpa, desesperación, y algo que parecía casi un alivio por finalmente haber sido descubierta. «Yo no quería hacerle daño». Las palabras salieron bajas, casi susurradas. «Juro por todo lo sagrado, no quería causarle ningún dolor a ese niño inocente». «¿Dónde está Arturo, Marta?» Ricardo tuvo que agarrarse a la mesa para no caer. «En la casa de campo en el distrito de Los Lagos, en la propiedad que pertenecía a mis padres». La señora Valdés comenzó a llorar en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Está bien, lo prometo. Le di comida, agua fresca. Le dejé los juguetes que trajo de la escuela. Incluso lo dejé encender la televisión para que se distrajera». Ricardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Por qué, Marta? En el nombre de Dios, ¿por qué hiciste esto?» «Porque ella lo arruinó todo». La respuesta brotó de ella, como un volcán de rabia reprimida durante meses. Todo era perfecto. Ibas a casarte con la señorita Camila. Ibas a tener una vida digna. Ibas a construir una familia respetable. Y esta mujer, esta Elena, apareció de la nada y lo destruyó todo de nuevo. «Marta, los niños son mis hijos biológicos». «No lo son». Ella negó con la cabeza violentamente, negándose a aceptar la realidad. «Usted no tiene hijos. Usted tiene una esposa legítima. Usted tiene responsabilidades sociales. Usted tiene un hombre respetable a quien cuidar. Esa mujer está mintiendo. Se está aprovechando de su bondad. Ella está tratando de destruir todo lo que usted construyó». Ricardo percibió con un horror creciente que estaba lidiando con alguien que había perdido completamente el contacto con la realidad. Alguien cuya devoción enferma se había transformado en una obsesión destructiva. «¿Cuál es la dirección exacta de la casa de campo?» Marcos Soler intervino, pragmático y centrado en lo esencial. «Calle Old Mill, número 847, Windermere». Marta proporcionó la información entre sollozos. «Está después de la curva de la iglesia abandonada en un camino de tierra. La casa es azul, con ventanas blancas. Se fueron de inmediato. El viaje en coche al distrito de Los Lagos tomó 55 minutos, que se sintieron como 5 horas eternas. Elena lloró en silencio en el asiento trasero. Ricardo le sostuvo la mano con fuerza desesperada, y ambos rezaron para encontrar a Arturo ileso y sin un trauma psicológico severo. En el camino, Ricardo llamó a su abogado y al médico de la familia, organizando toda la asistencia que Arturo pudiera necesitar. También contactó a un psicólogo infantil especializado en traumas
para que estuviera disponible tan pronto como fuera necesario. El reencuentro. La casa de campo era una pequeña propiedad aislada, con una casa simple pero bien conservada, pintada de azul claro con detalles blancos en las ventanas y puertas. Cuando llegaron, vieron una luz encendida en la ventana de lo que parecía ser una habitación trasera. Ricardo no esperó a los investigadores. Corrió hacia la puerta principal y comenzó a golpear. ¡Arturo! ¡Arturo! ¿Estás ahí? ¡Soy Ricardo! Desde el interior de la casa, oyeron un grito de alivio y alegría. ¡Ricardo! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Ricardo intentó el picaporte. Estaba cerrado con llave. Marcos apareció con un destornillador y rápidamente forzó la simple cerradura. Arturo estaba en la habitación trasera, sentado en una cama individual, con una colcha de flores, mirando un libro de cuentos para niños. Cuando vio a Ricardo en la puerta, sus ojos se llenaron de lágrimas de puro alivio, y corrió directamente a los brazos del hombre que consideraba su héroe personal. ¡Ricardo! ¡Sabía que me encontrarías! ¡Lo sabía! Se aferró al cuello de Ricardo como si nunca fuera a soltarlo. Ricardo lo sostuvo como si Arturo estuviera hecho de cristal precioso, sintiendo que su corazón volvía a su ritmo normal por primera vez en horas. ¿Estás herido?, preguntó, revisando ansiosamente a Arturo en busca de cualquier lesión visible. ¿Ella te hizo daño de alguna manera? No. Arturo negó con la cabeza contra el hombro de Ricardo. Ella solo dijo que era una sorpresa especial para ti, que habías pedido que me quedara aquí esperando un ratito. Pero tardaste mucho tiempo, y no me dejaba llamar a mi mamá para decirle dónde estaba. Elena llegó unos segundos más tarde, habiendo corrido desde la entrada de la casa, y envolvió a su hijo en un abrazo desesperado y protector. «Mi amor, mi niño, lo siento tanto, tanto», lloró abiertamente, revisando cada centímetro de él en busca de moretones. «Nunca más. Prometo que nunca más dejaré que te pase nada. Mami, estoy bien». Arturo la consoló con una madurez desgarradora. Sabía que me encontrarían. Ricardo una vez prometió que siempre me protegería y cumplió su promesa. La verdad ha salido a la luz. ¿Cómo crees que reaccionará Arturo al conocer toda la verdad sobre la identidad de Ricardo? ¿Esta impactante revelación unirá más a la familia o creará nuevas divisiones? Comparte tus pensamientos. La revelación en el coche de camino de vuelta a la ciudad. Arturo hizo la pregunta que cambió definitivamente el curso de sus vidas. Ricardo, ¿por qué estabas tan desesperado cuando desaparecí? ¿Por qué movilizaste a tanta gente para encontrarme? Ricardo miró a Elena en el espejo retrovisor. Ella estaba sentada junto a Arturo, sosteniéndole la mano como si fuera un talismán contra todos los males del mundo. Sus ojos se encontraron en el espejo y ella asintió casi imperceptiblemente. El momento había llegado. Ya no había más posponer la verdad, porque te amo, Arturo, y no podría vivir si algo te pasara, tal como un padre ama a un hijo. El silencio se estiró durante kilómetros de carretera oscura. Ricardo podía oír su propio corazón latiendo en sus oídos, exactamente como un padre ama a un hijo. Finalmente respondió, su voz ahogada por la emoción. «Es porque soy tu padre de verdad». Elena cerró los ojos, sabiendo que no había vuelta atrás. «Sí», dijo Ricardo con absoluta simplicidad. «Soy tu padre, y el de Ana también. Siempre lo he sido, desde antes de que nacieras». Arturo permaneció en silencio durante un largo momento, procesando la información con la seriedad de alguien mucho mayor. «Lo sabía», dijo finalmente, sorprendiendo a los adultos.
No sabía que lo sabía, pero había algo dentro de mí que te reconocía. Por eso me caes tan bien. Por eso me siento seguro cuando estás cerca. Por eso estabas tan desesperado cuando desaparecí. ¿Estás enojado conmigo por no habértelo dicho antes?, preguntó Ricardo, genuinamente preocupado por la reacción de su hijo. No. Arturo negó con la cabeza pensativamente. Estoy enojado con quien te hizo mantenerte alejado de nosotros durante tanto tiempo, pero no estoy enojado contigo. Elena comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Su hijo no solo la había perdonado, sino que había mostrado una comprensión emocional que la dejó orgullosa y humilde al mismo tiempo. Arturo, dijo suavemente, ¿entiendes que fue mi culpa? ¿Que fui yo quien no le dijo a Ricardo que existías? ¿Por qué?, preguntó Arturo con genuina curiosidad, sin juzgar. Porque tenía miedo. Miedo de que no los quisieras. Miedo de que yo no fuera lo suficientemente buena para él. Miedo irracional de que se cansara de nosotros y nos abandonara. Pero ahora él está aquí, observó Arturo con lógica infantil. Y nos ama, y tú eres lo suficientemente buena para cualquiera. E incluso si tuviéramos problemas, él todavía nos amaría. Así que el miedo estaba equivocado. La simplicidad de la conclusión de Arturo fue devastadora y liberadora al mismo tiempo. Cuando llegaron a casa, Ana corrió hacia su hermano y no lo soltó durante varios minutos, revisando obsesivamente si realmente estaba bien y completo. La señora Valdés había preparado chocolate caliente para todos y se sentaron en la sala, finalmente reunidos y a salvo. Ana, dijo Elena delicadamente, Ricardo tiene algo muy importante que decirte. Ana miró a Ricardo con sus grandes ojos confiados, y para sorpresa de todos, sonrió como si ya supiera lo que venía. Eres mi papá, dijo antes de que él pudiera abrir la boca. Arturo me dijo por teléfono cuando volvías a casa, pero yo ya lo sospechaba. ¿Cómo lo sospechabas?, preguntó Ricardo, genuinamente sorprendido. Me amas igual que mami me ama, con ese amor que no tiene explicación, ¿sabes? Ana se encogió de hombros como si fuera obvio. Y tienes los mismos ojos que yo, y la misma forma de inclinar la cabeza cuando estás pensando. Y cuando me enfermo, pones esa cara de preocupación que solo los papás ponen. Era bastante obvio. Eras mi papá de verdad. Ricardo se rió, una mezcla de alivio y admiración por la extraordinaria inteligencia emocional de su hija. ¿Y no estás enojada conmigo por no habértelo dicho antes? No. Ana negó con la cabeza con decisión. Entendemos que a veces los adultos hacen cosas complicadas por razones que parecen correctas en ese momento, aunque estén equivocadas. Pero ahora puedes vivir con nosotros, continuó, con la esperanza brillando en sus ojos. ¿Puedes ser nuestro papá todos los días, no solo los martes y jueves? Ricardo miró a Elena, que asintió lentamente. Eso dependerá de varias cosas importantes. Primero, me divorciaré oficialmente de Camila, y tu mamá y yo necesitamos hablar de muchas cosas sobre el futuro de nuestra familia. ¿Todavía amas a mami? Ana fue directo al grano, con la franqueza típica de los niños. ¡Ana!, protestó Elena, sus mejillas rojas de vergüenza. Es una pregunta súper importante, mami, insistió Ana con seriedad. Si él va a ser nuestro papá de verdad todos los días, es mucho mejor si ustedes dos se aman. De lo contrario, será raro y complicado. Ricardo miró directamente a los ojos de Elena, y toda la habitación pareció caer en un silencio absoluto. Nunca dejé de amar a tu madre, ni por un segundo en 7 largos años, ni siquiera cuando creí que me había abandonado sin explicación. ¿Y tu mamá? Arturo se unió al interrogatorio amoroso. ¿Amas a Ricardo? Elena respiró hondo, sabiendo que después de todo lo que habían pasado, después de casi perder a Arturo,
Después de años de mentiras y silencios que casi destruyen todo, ya no había espacio en sus vidas para nada más que la verdad absoluta y cruda. Sí, lo amo, admitió, su voz ahogada. Siempre lo he amado, todos los días de estos 7 años, incluso cuando traté de convencerme de que había seguido adelante. Los niños intercambiaron miradas triunfantes y cómplices. Entonces solo tienen que casarse pronto, y listo, concluyó Ana con practicidad infantil. Problema resuelto, familia completa, final feliz como en las buenas películas. ¿Qué te pareció la sorprendente sabiduría de los niños y sus reacciones a la verdad? ¿Cómo te sientes con el viaje de Elena y Ricardo para finalmente ser honestos? Comparte tus pensamientos. El jardín de la finca en el distrito de Los Lagos se transformó en un escenario de cuento de hadas. Las flores silvestres en tonos de blanco, rosa y amarillo decoraban cada rincón, entrelazadas con luces doradas que colgaban de árboles antiguos como estrellas caídas. Fue una boda pequeña e íntima. Solo la verdadera familia y los amigos más cercanos que los habían acompañado en su viaje de reconciliación. Ana llevaba un vestido rosa claro, con una falda voluminosa y una delicada corona de flores frescas, sintiéndose como una verdadera princesa. Arturo estaba elegante con un traje azul marino, idéntico al de su padre, con una corbata que él había elegido personalmente, porque combinaba con los ojos de papá. Elena caminó lentamente hacia el altar improvisado, bajo un árbol antiguo que Ricardo había escalado de niño, luciendo un vestido de color marfil simple, pero elegante, llevando un ramo de margaritas blancas recogidas del propio jardín de la finca. No había un padre para llevarla al altar, pero no se sintió sola ni abandonada. Arturo y Ana la acompañaron, uno a cada lado, orgullosos y solemnes en su misión de entregar a su madre al hombre que finalmente, oficialmente, se había convertido en el padre que siempre debió ser. Ricardo la esperó con lágrimas en los ojos, usando el traje que había comprado específicamente para ese día, sintiéndose el hombre más afortunado y agradecido del universo. Su divorcio de Camila se había finalizado 3 meses antes, después de que ella fuera diagnosticada correctamente con un trastorno bipolar severo e ingresada para un tratamiento intensivo en una clínica especializada. La señora Valdés también estaba recibiendo un seguimiento psiquiátrico apropiado, y Ricardo había decidido, después de mucha reflexión y consulta con terapeutas, no proceder legalmente, entendiendo que ella necesitaba tratamiento médico, no un castigo legal. La ceremonia fue conducida por el doctor Roberto Gómez, un juez jubilado y amigo de la familia, que conocía toda la complicada historia y se había conmovido profundamente con su viaje de separación y reencuentro. Elena y Ricardo, su voz cargada de una emoción genuina. Ustedes dos tuvieron que recorrer un camino extraordinariamente largo y doloroso para llegar a este momento. Se perdieron en el laberinto del miedo y se encontraron a través del coraje. Se hirieron mutuamente profundamente y se sanaron. Se amaron a pesar de la distancia física y emocional, a pesar del tiempo perdido, a pesar de todas las circunstancias que conspiraron contra ustedes. Hoy, no solo se están casando, están formalizando una familia que siempre existió en sus corazones, un amor que nunca murió de verdad, una segunda oportunidad que todos merecemos cuando luchamos por ella con total dedicación. Cuando llegó el momento de los votos personales, Ricardo sostuvo las manos de Elena y le habló directamente a su alma, ignorando por completo a las personas a su alrededor. Elena,
Pasé 7 años creyendo que me habías abandonado porque no me amabas lo suficiente. Hoy, sé que te fuiste para protegerme de la misma manera valiente que protegiste a nuestros hijos todos esos años de soledad. Eres la mujer más fuerte que conozco, la madre más dedicada que puedo imaginar, la persona más valiente que he conocido. Prometo solemnemente que nunca más nos perderemos. Prometo ser el padre que Arturo y Ana merecían tener hace 7 años. El esposo que siempre soñaste tener. El hombre que nuestra familia necesita para estar completa. Te amo con una intensidad que me asusta. Siempre te amé incluso cuando dolía, y te amaré hasta mi último latido. Elena apenas podía hablar a través de las lágrimas que corrían libremente por su rostro. Ricardo, cometí el mayor error de mi vida cuando me fui sin explicar mis miedos. Creí que te estaba liberando de una carga, pero solo estaba huyendo de la responsabilidad de confiar en nuestro amor. Miedo a no ser suficiente, miedo a que nuestros hijos no fueran perfectos, miedo irracional a que te cansaras de nosotros y nos abandonaras. Hoy, sé que el amor verdadero no huye de las dificultades. Se queda, lucha, construye puentes sobre los abismos. Prometo nunca más tomar decisiones sola que afecten a nuestra familia. Prometo ser tu compañera en todas las batallas, tu pareja en todos los sueños, tu cómplice en todas las aventuras. Te amo con toda mi alma. Siempre te amé incluso cuando traté de negarlo, y nuestra historia de amor solo está comenzando de verdad. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Arturo y Ana gritaron ¡Hurra!, al unísono, y lanzaron pétalos de rosa al aire que cayeron sobre la pareja como una bendición perfumada. Era la familia completa, finalmente reunida, oficialmente sellada. Durante la recepción que siguió, con música en vivo y baile bajo las estrellas, Ana se acercó a sus padres con una expresión solemne. ¿Puedo pedirles algo especial?, preguntó, como una adulta en miniatura. Claro, princesa, cualquier cosa, respondió Ricardo, arrodillándose a su altura. Cuando crezca y me case algún día, quiero que mi boda sea exactamente como la de ustedes. ¿Qué quieres decir, mi amor?, preguntó Elena, intrigada. Con una historia complicada que termina verdaderamente feliz, explicó Ana con convicción. Con personas que se aman incluso cuando es muy difícil y confuso. Con una familia que nunca se rinde el uno al otro, incluso cuando parece imposible. Con amor de verdad, de ese que nunca se acaba. Arturo se unió a la conversación, como siempre hacía. Y cuando tenga hijos, les contaré la historia completa de cómo el abuelo Ricardo y la abuela Elena se perdieron y se encontraron. Para que sepan que a veces las mejores cosas de la vida necesitan ser ganadas 2 veces, y que el amor verdadero vale la pena esperar y luchar por él. Ricardo y Elena se miraron por encima de las cabezas de sus hijos, sabiendo que Arturo y Ana habían aprendido las lecciones más importantes y valiosas de la vida. Que el amor verdadero perdona los errores más graves. Que las familias se construyen con paciencia infinita y dedicación diaria. Y que las segundas oportunidades, cuando se ganan con un esfuerzo genuino, pueden ser aún más preciosas y sólidas que las primeras oportunidades. ¿Cuál fue el momento más impactante de la ceremonia de la boda para ti? ¿Y por qué? Comparte tus reflexiones finales sobre el viaje de Ricardo y Elena para encontrar su verdadera felicidad.